Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie y esta es PHP y MySQL, ya que me lo habían solicitado. No te preocupes si tú estás haciendo el curso de Angular porque esto es un pequeño paréntesis. La idea es que aprendamos a trabajar con base de datos para que después lo llevemos a nuestro curso de Angular. Exactamente, también vamos a tratar de trabajar Angular con base de datos MySQL. Pero por ahora tenemos que comenzar con los fundamentos de PHP y cómo nosotros nos podríamos conectar a esa base de datos tan famosa que es MySQL. Voy a realizar esta pequeña aplicación, o sea, la vamos a realizar entre nosotros, y es colocar una lista de colores. Estoy trabajando también con Bootstrap y por ejemplo si yo coloco Tanger, voy a colocar agregar. Fíjate que además de que cambian los estilos, se agrega este componente y nosotros vamos a poder hacer el famoso CRUD. O sea, leer desde la base de datos, poder editar. Aquí tenemos Danger, vamos a poner Dark. Vamos a editar. También vamos a poder eliminar. Y con eso estaríamos haciendo las 4 operaciones básicas. O sea, leer, agregar, editar y eliminar. Esto trabajando con PHP y MySQL. Tenemos que entender que MySQL trabaja independiente de PHP, ¿ya? Vamos a trabajar con una herramienta que se llama PHP pero no quiere decir que PHP es MySQL. No, tenemos que diferenciarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque tú podrías conectarte a MySQL a través de otros lenguajes de programación, como Python, Java, C#, entre otros lenguajes de programación. Por un lado tenemos el lenguaje que es PHP y por otro lado tenemos estas bases de datos. Para comenzar con estos tutoriales nosotros vamos a necesitar algunos programas y ellos son un servidor. En este caso yo voy a trabajar con MAMP, el cual trabaja con Apache y fíjate MySQL Server. Si tú tienes instalado MAMP, lo importante es que tengas estas dos cositas en verde. El enlace obviamente para que lo descargues va a estar en la descripción del video. Hay una versión gratuita que es tanto para Windows como para Mac. Y además otro programita que es parecido a MAMP, por si no quieres instalar este programa, es Champ. Y este, si no me equivoco, también está para Linux, así que para las personas que trabajan con este maravilloso sistema operativo, también lo pueden utilizar. ¿No hay que instalar los dos? Bueno, si quieres sí, pero en este caso yo voy a trabajar con MAP, solo que Champ es otra alternativa. Como siempre, voy a trabajar con Visual Studio Code y también existen otras herramientas para poder trabajar con nuestro código. ¿Qué te recomiendo? Tener algunos conocimientos básicos de PHP. Recuerda que en mi canal tú puedes visualizar los fundamentos de PHP. Está, creo, si no me equivoco, el curso de fundamentos de lenguajes de programación y luego viene fundamentos de PHP. Así que es muy importante que sepas algunas cositas básicas de PHP para poder trabajar o para poder seguir estas secciones. Vamos a irnos a localhost/mamp para los que estén trabajando con MAMP. Recuerda que tienes que tener estas dos cositas en verde, para que esto te funcione. Por aquí abajito nos aparece una configuración de MySQL donde nosotros tenemos que memorizarnos que vamos a trabajar con el localhost, con el usuario root, con la contraseña root y eso nada más, ¿ya? Fíjate en esto, root y root. Para los que trabajan con Champ, si no me equivoco, o lo pueden dejar en la descripción del video, la contraseña sería vacía, o sea que no tiene contraseña por defecto. Una vez que estén en esta pantalla, nosotros nos podemos dirigir a PHP Si hacemos un clic, se nos va a abrir esta pestaña. Yo aquí le cambié el lenguaje a español, tú lo puedes hacer, no hay ningún problema. ¿Qué es esto de PHP Puede que te confunda un poco. PHP es básicamente una página hecha en PHP que nos permite gestionar las bases de datos de forma gráfica. O sea, recuerda que nosotros estamos ejecutando MySQL Server, el cual podríamos trabajarlo de forma independiente con cualquier programita que nos permite gestionar estas bases de datos. Aquí nosotros estamos netamente trabajando con base de datos. Todavía no estoy viendo nada de PHP, nada de cómo nos conectamos a esa base de datos. Solo estoy viendo MySQL. Este servicio nosotros lo podemos administrar a través de PHP O sea, PHP, como saben que todos trabajan con MySQL, casi el 90%, hizo su propia plataforma para administrar. Recuerda que también lo podríamos trabajar con la línea de comandos, con otros programitas que también hacen exactamente lo mismo.
Nosotros por un tema de simplicidad lo vamos a trabajar aquí. Es medio fea la administración, para qué estamos con cosas, pero es bastante intuitiva. Aquí donde dice base de datos, vas a tener una lista de todas las bases de datos que vas a estar haciendo con el tiempo. Aquí las puedes gestionar, las puedes eliminar, etc. Y lo importante es que podemos hacer una nueva base de datos. Y en el costado izquierdo están también esa lista. Vamos a crear una nueva que se llame YouTube-colores. Ocupa el guión bajo porque es recomendable, ¿ya? No trata de evitar ocupar el guión medio, ya que aquí en las bases de datos de ejemplo también están ocupando esa característica. Lo que dice aquí cortejamiento por el momento lo vamos a dejar tal cual, no influye en nada. Vamos a poner crear. Al presionar este botón, fíjate que al costado izquierdo se creó YouTube Colores. Esta será nuestra base de datos. Hay que diferenciar base de datos, recuerda que MySQL es un gestor de base de datos. Aquí tenemos varias bases de datos, que en este caso es YouTube Colores, y en cada base de datos nosotros podemos crear diferentes tablas. O sea, tenemos un gestor de base de datos que es MySQL, en el cual tenemos diferentes bases de datos. Nosotros nos vamos a conectar a una de estas bases, que en este caso es YouTube Colores. Y YouTube Colores va a tener en sí diferentes tablas. Las tablas, por ejemplo, van a servirnos para poder organizar el contenido que nosotros vamos a ir agregando a nuestra base de datos. El nombre de esta tabla se va a llamar colores, muy simple, y vamos a dejar en 3 columnas. Vamos a poner continuar y nos aparece todo este chamullo. No te preocupes, vamos a ir paso por paso. Aquí se generan cada una de las columnas. Si tú has trabajado con Excel, estas serían como las columnas que nos aparecen en esa hoja de cálculo. Nuestra primera columna se va a llamar ID. Siempre, casi en la mayoría de los casos, tú vas a tener un ID en cada una de tus tablas. ¿Por qué? Porque el ID nos sirve para identificar los campos que están en esta tabla y poder relacionarlos con otras tablas. Como te podrás imaginar, las bases de datos es todo un mundo, así que aquí vamos a ir muy por lo genérico. Entonces nos creamos un ID, va a ser de tipo entero, o sea que va a aceptar números, y por acá al lado vamos a irnos hacia el costado derecho, dice A-I, que sería autoincremental. Le vamos a poner un clic. Nos abre este índice donde nos indica que esto será una llave primaria. Las llaves primarias son para poder relacionar esta tabla con otras tablas. Ya en el curso, quizás cuando estemos en un grado un poco más avanzado, vamos a ver cómo podríamos relacionar ítems. Ahora dejémoslo simple, solo dale a continuar. Lo importante es que esta ID no se tiene que repetir con ningún otro ID del campo, ¿ya? Abajito vamos a poner color, que en este caso va a recibir un varchar, o sea, un texto. No colocamos nada al costado derecho. Y un tercer campo podría ser descripción, que también va a ser de tipo varchar. Aquí en las longitudes nosotros podríamos decirle que van a ser, por ejemplo, de unos 2,55 como máximo. Esto es netamente de ejemplo. Si tú en la descripción necesitas textos más largos, podrías colocar text y aquí obviamente más caracteres. Pero como este es un ejemplo básico, lo vamos a dejar ahí. Entonces, por cada color que nosotros agreguemos a nuestra base de datos, o sea, este color de acá, vamos a tener un ID. Por lo tanto, este warning, por ejemplo, tiene un ID asignado. Va a tener un color, que es lo que se muestra aquí, que dice warning, y además vamos a tener una descripción que se lo vamos a agregar acá al ladito. O sea, vamos a poner un guión con la descripción. Acá no está porque en realidad ocupé solo 2 campos, pero sería importante trabajar con otros más. Por eso coloqué 3. Eso es básicamente. Si nosotros colocamos guardar, se nos va a crear nuestra primera tabla. Y si te fijas, en la parte izquierda tenemos YouTube Colores, nuestra base de datos, y además una tabla llamada colores. Esta tiene ID, color y descripción. Con eso ya estamos trabajando con nuestra base de datos. ¿Cómo podríamos incluir un campo en esta base de datos? Si nosotros nos vamos aquí a insertar, nos va a pedir un ID que lo vamos a dejar en blanco porque dijimos que era autoincremental, o sea, se va a llenar automáticamente. El color vamos a poner, por ejemplo, primary. Estos colores son de Bootstrap y por eso estoy trabajando básicamente en inglés, pero tú puedes colocar las bases de datos que quieras. Y una descripción sería, este es un color azul. Nos aparece otra cajita para agregar otro campo, otro ID va a ser vacío y aquí vamos a poner danger.
este es un color rojo. Vamos a poner por acá abajito, creo que sí, ponemos continuar. Mira que nos aparece algo extraño aquí, pero lo importante es que esas dos filas han sido insertadas, o sea, ya agregamos dos campos. Y mira, quiero que te fijes en esta sentencia que se creó automáticamente. Dice insert into colores, que sería nuestra tabla, aparece un ID, el color y la descripción, que son los campos que tiene nuestra tabla, y los valores, mira, dice values. El primer valor es nulo porque corresponde al ID. El segundo es primary, que corresponde al color. Luego viene la descripción, que sería este campo descripción. Una coma de nuevo aparece null porque sería nuestro segundo campo. Danger es el color y este texto es la descripción. Esto, amigos míos, es un lenguaje. Es el lenguaje SQL. Nosotros, cuando nos conectemos o estemos agregando nuevos datos a través de PHP, vamos a hacer esto mismo. Vamos a ocupar un insert into llamando a la tabla, que en este caso es colores, y le vamos a indicar con valores el primario, o sea, un color y además una descripción. Así que esto es una pequeña pincelada de lo que se viene. Como ya te había dicho, PHPMyAdmin es una interfaz gráfica, o sea, nosotros no necesitamos escribir toda esta cosa, él lo hizo por sí mismo. Si ahora nos vamos a examinar, podemos visualizar en la parte de abajo que efectivamente tenemos el campo ID, color y descripción. Esto es lo que yo te decía que es como un Excel, una hoja de cálculo. Tenemos la columna y tenemos el dato en sí. Nosotros no agregamos el ID, pero mira, este se puso el 1, el 2, o sea, es autoincremental. El color aquí dice primario, danger y las descripciones de cada uno de ellos. Esto nosotros deberíamos leerlos en nuestro sitio web y es lo que vamos a estar aprendiendo en los siguientes videos. ¿Cuál va a ser la tarea que tú tienes que desarrollar? Es destruir esta base de datos, o sea, empezar a crear más base de datos, agrega campos, bórralos, trata de editarlos. Si hacemos doble clic, fácilmente podremos editar ese campo y créate una base más o menos de unos 10 campos. Esto te va a servir para poder tener ya la experiencia de trabajar con PHPMyAdmin y además ya vas a tener mucho más datos cuando nosotros lo llamemos a nuestro sitio web. Espero que toda esta información no te haya mareado. Nos estaremos viendo en los siguientes videos tutoriales. Mucha energía, estoy muy contento de seguir esta serie y nos vemos en el siguiente video tutorial.